Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la fake news publicada por el diario Reforma y que después fue seguido por muchos otros medios de comunicación acerca de las pensiones que se supone habrían perdido hasta 2/3 de su potencial económico. Es decir, según ellos, se había reducido desde 25 salarios mínimos como un tope máximo hasta solamente 10. Ni siquiera la proporción era correcta. Sin embargo, dado el revuelo que causó esta noticia falsa, esta otra mentira publicada por Reforma y por muchos medios de comunicación, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia ha emitido un comunicado que es el que comentamos en esta ocasión. Lo hemos retomado del diario La Jornada para que ustedes tengan idea de qué es lo que realmente significa la decisión tomada por uno de los magistrados en relación a una demanda de un trabajador, y solamente en ese sentido es que tiene vigencia esta determinación judicial. Textualmente vamos a decirlo. Luego del revuelo causado por una jurisprudencia del pasado 24 de enero, mal interpretada por el periódico Reforma, secundado luego por muchos otros medios impresos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la decisión de los ministros no altera el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, tal como lo conocemos muchos. Previamente, el titular del Ejecutivo Federal, así como el director del IMSS, ya habían expresado que continuaba vigente la ley y el tope máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de los trabajadores que optaran por la ley del 79. Y en este sentido, pues tendría que respetarse esa determinación del IMSS. En lo que respecta al máximo tribunal, señaló en el comunicado que los trabajadores que cotizan al IMSS desde que estaba en vigor la ley del 73 y que decidieron acogerse a la ley vigente, la del 97, corrijo, me equivoqué también antes, es 1997, sí pueden acceder a una pensión de hasta 25 salarios mínimos siempre y cuando cumplan pues con sus cotizaciones en la afore respectiva. Obvio, evidente, de otra manera pues no se tiene derecho a nada, más que a recibir el ahorro que tenga en su afore. Ahora bien, estos trabajadores del régimen de transición, entre los cuales se encuentra su servidor, pues podrán cobrar, además de la pensión del IMSS, la que hayan podido acumular en su administradora para el fondo de retiro, es decir, la Afore. En el comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el criterio contenido en la jurisprudencia señalada no es nuevo, y cito textual, es reiteración de un criterio emitido por este alto tribunal desde el año de 2010. Esto es, no se trata de un criterio novedoso. Aquí cerramos las comillas. Ahora bien, cualquiera, usted o yo, lo pudo haber hecho Reforma, el Universal, el Economista, el Financiero, cualquiera lo pudo haber hecho. Hay que tomar en cuenta que solo 37 de cada 1,000 trabajadores ganan más de 5 salarios mínimos, no 10 ni 25, solo un poco más de 5 salarios mínimos, 37 de cada 1,000 trabajadores. Imagínense, muy pocos son los que ganan más de 10 salarios mínimos, estamos hablando del 1%, y una minoría ganan más de 25 salarios mínimos, y cuando estamos hablando de una minoría es que es prácticamente imperceptible estadísticamente. Imagínense el grado de minimización que sería
tener una pensión de 25 salarios mínimos o más. Pero bueno, ellos lo dieron por hecho en que millones y millones de mexicanos, de trabajadores, se quedarían sin ese derecho a pensión y que les serían recortadas como si todos los 20 millones de trabajadores contemplados en este periodo de transición realmente ganaran los millones de pesos. Pero bueno, así es el sensacionalismo, así son las mentiras en muchos medios de comunicación y que antes nadie se daba cuenta y que ahora, gracias por un lado a las redes sociales, por otro a las conferencias diarias que emite el presidente de la República, pues se pueden aclarar este tipo de notas que realmente no aportan nada a lo que es la democracia mexicana, al bienestar de todos nosotros, de todas las familias del país. Por lo tanto, incluso si hubiera tenido razón Reforma, el número de afectados sería ínfimo, no los 20 millones de trabajadores que pretendió incluir en la resolución del magistrado, que lo dice la Corte, no lo decimos nosotros, no lo dice el presidente, no lo dice la 4T, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de emitir ese tipo de criterios. Dice claramente que solo es una jurisprudencia en relación a una demanda de un trabajador que quería saber jurídicamente qué era lo que le correspondía. Entonces, reiteramos, ahí se los vamos a poner a ustedes redondeado para que se den cuenta. Hasta el año pasado, no tenemos 2020 todavía, 2019 sí, 3.7% ganaban más de 5 salarios mínimos, solamente el 3.7%, no 10 ni 25, estamos hablando más de 5 salarios mínimos, 3.7%. La gran mayoría, el 67%, ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Imagínense cómo están las cosas. Y Reforma y los demás que lo siguieron pretendían incluir a todos los trabajadores en ese nivel. Pero bueno, así son las cosas en este país. Solamente el 29% ganan un salario mínimo. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde jodidos están los que ganan 10 salarios mínimos o más, hasta 25, como dice el periódico Reforma en su nota? Bueno, pues resulta que solo 1% gana más de 10 salarios mínimos y los que ganan más de 25 salarios mínimos realmente es un porcentaje que se expresa en decimales. Así de pequeño es. Entonces, aun si tuviera razón el diario Reforma, que no la tiene, que ya dice la Suprema Corte de Justicia que no es así, aún así la afectación hubiese sido mínima de varios. Claro, por supuesto, aunque fuesen unos cuantos miles de trabajadores, de todas maneras, no sería justo, no sería adecuado que se le restringiera si ese era su derecho. Pero bueno, la Corte está claramente diciendo que no es así, como lo explicó Reforma, como lo resonaron otros medios de comunicación. No obstante, todo lo dicho hasta el momento, a pesar de todo eso, es necesario prender los focos rojos en el ámbito de las pensiones, por dos cosas, tanto por el riesgo que representan para el presupuesto público, como por la tendencia a restringir los derechos de los trabajadores a una pensión digna. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ahí están los precedentes, como la misma Corte dice en el comunicado, de 2010, de 2016 y ahora de 2020. Es decir, ya hay una jurisprudencia que podría llevar a pedir la misma Corte que se legislara en ese sentido de que efectivamente las pensiones máximas fueran de hasta 10 salarios mínimos y no de hasta 25 como ahora se prevé en la ley vigente. Aún así, digo, si se hiciera, la afectación sería mínima, pero considero que es inadecuado. Así, esa es la postura que tenemos nosotros. Por otro lado, la edad de pensión que se pretende incrementar, según la 4T, pues para empezar, la pensión que se da a los adultos mayores se subió a 68 años. Eso afectó ya a muchos miles de trabajadores, miles de personas que pues no pueden acceder a esa pensión que antes a los 65 podían tener, pero que ahora tendrán que esperar 3 años más para poder tener esa pensión en sus manos, que es mínima, mínima.
Pero bueno, ni siquiera alcanza un salario mínimo, así de sencillo. Pero ni eso se les ha podido dar a las personas que ya trabajaron toda su vida a favor de este país. También a la intención de incrementar, y esto a los Afores les encanta, pues porque se han hecho miles, decenas de miles de millones de ganancias han obtenido con los ahorros de los trabajadores, y a los trabajadores les ha tocado, miren, así. Pero bueno, esa es la ley, y todavía con eso quieren cambiar la ley para que se incremente el número de semanas cotizadas o la edad para tener derecho a una pensión en términos de las Afores. Así estamos en México. ¿Y cree usted que todo esto fue pura casualidad? ¿Que fue un error? ¿Que realmente todos esos medios que publicaron esa nota no tienen una redacción? ¿No tienen analistas capaces de darse cuenta? El mismo día que la publicaron, una persona me llama, me dice, oye, preocupada por supuesto, que le van a quitar hasta 2/3 partes de la pensión a los pensionados. Le digo, no, para empezar, después de haberlo investigado, por supuesto, pude emitir una opinión al respecto y desde luego le digo, en primer lugar, pues no aplicaría a los que ya están pensionados. Sin embargo, la nota dejaba entrever que era para todos. En segundo lugar, le digo, solo aplicaría para cierto sector de los trabajadores que ganan de tal a tal cantidad, es decir, de 10 a 25 salarios, lo cual no ocurre, como ya vimos, al menos en el 90 y tantos % de los casos. ¿Sí? En otra situación, todo lo que se pretende hacer, definitivamente sí debemos estar alerta a todos los trabajadores para que no se incurran en estos cambios de aumentar la edad, de incrementar las semanas cotizadas, de que se pensione la pensión universal hasta los 68, que no se quiere aumentar hasta los 70, en fin, hay tantas cosas que quisieran hacer los de la iniciativa privada para todavía pasar por encima a los trabajadores después de explotarlos durante decenas de años. Todavía quieren más, después de aprovechar los ahorros de los trabajadores para sus empresas, para los proyectos del gobierno y para los proyectos de la iniciativa privada, los utilizan a su antojo y obtienen muchísimas ganancias de las cuales solo salpican un poco a los trabajadores. Todavía quieren más. Esperemos que la 4T pues no haga caso de estas peticiones, de estos deseos, y que realmente proteja los intereses de los trabajadores en activo, de los que ya están pensionados y de los que todavía estamos por tratar de obtener una pensión en este país, porque bueno, si tú trabajaste 25, 20, 30, 40 años, tienes derecho a gozar de una pensión, creo yo. Y que no les digan, que no les mientan que se puede hacer simple y sencillamente por una decisión presidencial o por una decisión de la Suprema Corte o una decisión incluso del Poder Legislativo. Y ahí tienen Francia, por ejemplo, llevan meses haciendo paros, huelgas y movimientos en general, precisamente para evitar que la intención del presidente francés Emmanuel Macron pueda llevarse a cabo y les apliquen las medidas que hemos estado comentando, por ejemplo. Yo les agradezco su atención y los esperamos mañana para otros comentarios acerca de lo que sucede en nuestra realidad y que afecta a tu vida cotidiana. Muchas gracias y hasta la próxima.